Vale, pues entonces hay que hacerse un Linux ahí. Que no tiene nada que ver con lo que voy a hacer hoy. Era un trabajo que estaba. Por el tema organización y tal, ¿no? Que vosotros... Si os parece, esperamos un pelín, porque me han dicho que es que el comedor iba un poco retrasado y también es una lástima, ¿no?, para los compañeros. Un minutito, dos.
pues lo sentimos por los postres y el café, pero vamos a iniciar la quinta mesa de comunicaciones de este 17º Congreso, encuentro. La verdad es que impacta, el foro desde aquí abajo es divino, ¿no? Lo de las hojas. Mirad, es una mesa que, como habéis podido ver, trata sobre la profesión y la disciplina enfermera y gestión. Están clasificadas como tal. Las comunicaciones que hemos reunido son 6 comunicaciones, aunque tendremos solo 5 presenciales y una comunicación virtual, que va a salir fenomenal, pero yo ya pido disculpas porque sabéis que la tecnología pues siempre juega las malas pasadas, o sea que va por adelantado. Pero ya está con nosotros la compañera conectada. Y bueno, pues yo no le voy a robar más tiempo a los compañeros. El turno de preguntas, ya sabéis que las agrupamos al final de toda la mesa, o sea que después tendréis disponibilidad de micrófonos para obtener todas sus respuestas. Con nosotros está Marta Lima Serrano, es doctora por la Universidad de Sevilla y es profesora del Departamento de Enfermería de dicha universidad. Y va a presentarnos la comunicación titulada La hiperfrecuentación en atención primaria de salud y urgencias hospitalarias. Hola, ahora. Buenas tardes. Quisiera agradecer al Comité Científico del encuentro que nos haya dado la oportunidad de presentar la comunicación y a los asistentes el interés por escucharla. Este trabajo que se titula La hiperfrecuentación en atención primaria de salud y urgencias hospitalarias. Quisiera definir en primer lugar el concepto de hiperfrecuentador, que lo hemos entendido como la persona mayor de 14 años que realiza más de 8 visitas anuales al médico. Se estima que a nivel de atención primaria un 3% de estas personas realiza el 15% de las visitas. O dicho de otra manera, que el 20% de los pacientes genera el 80% del trabajo en este ámbito asistencial. Esto da lugar a un aumento del gasto sanitario, a una mayor presión asistencial, a un aumento de la demora en la asistencia y además genera dudas sobre la calidad de los servicios sanitarios e insatisfacción con los profesionales. El objetivo del trabajo ha sido conocer las características, motivos de consulta y factores asociados a la hiperfrecuentación, así como las intervenciones realizadas para reducirlas en mayores de 14 años en atención primaria y urgencias hospitalarias. Se realizó una revisión bibliográfica, donde tanto la búsqueda como la selección, obtención y análisis de los datos se llevó a cabo por 2 revisores usando herramientas estandarizadas. En caso de discrepancia se llegó a un acuerdo general. Se establecieron criterios de selección, entre los que se incluían los artículos que abordasen las características, motivos de consulta, factores asociados a la hiperfrecuentación, así como las intervenciones para reducirla en mayores de 14 años, tanto en atención primaria como en urgencias. Se revisaron las bases de datos de PubMed, Scopus, SINAL, Quidem y Enfispo, y se realizó una primera selección tras la lectura de los actas o resumen. En una segunda lectura del artículo completo se revisaron de nuevo los criterios, se revisaron de nuevo en base a los criterios de selección y se eliminaron aquellos que no los cumplían. También se revisaron las referencias de los artículos. Por último, se evaluó la calidad de los estudios en base a criterios propuestos en trabajos previos. Se puntuaron en un rango de 0 a 5. De 0 a 1 se consideraron estudios de calidad débil, de 2 a 3 de calidad moderada y de 4 a 5 de calidad fuerte, en función de la existencia de un marco teórico, adecuación del método utilizado, adecuación del tamaño muestral, calidad del diseño y análisis, por ejemplo, si eran experimentales versus observacionales, si se controlaban las variables extrañas, etc. Finalmente, se desestimaron aquellos de calidad débil.
Inicialmente se seleccionaron 651 artículos. Tras la lectura del resumen se eliminaron 555 y se procedió a obtener el texto completo de 96. Y tras la lectura de estos y las listas de referencia y la evaluación de la calidad de los artículos, se seleccionaron 34. Los contenidos de los artículos se clasificaron en las siguientes categorías: características de las personas hiperfrecuentadoras, principales motivos de consulta, factores asociados a la hiperfrecuentación e intervenciones realizadas para reducirla. Destaca el siguiente perfil del paciente o de la persona hiperfrecuentadora. Solían tener una edad elevada con un bajo nivel de estudio y en cuanto a la situación laboral predominaban aquellos jubilados o desempleados. Se observaron problemas mentales en muchos casos y pluripatología crónica. Entre los motivos de consulta destacaron las enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, las infecciones respiratorias y las enfermedades somáticas. Los factores asociados se relacionaban con problemas psicológicos como la ansiedad o depresión, la falta de apoyo familiar y social, la medicalización de la sociedad asociada a la presión de los medios de comunicación y la industria farmacéutica, la organización asistencial, por ejemplo, el aumento de la oferta de servicios, el cambio por ejemplo, de consulta a demanda o la cita previa, la organización del sistema de receta, así como otras cuestiones relacionadas con las consultas administrativas y o burocráticas. Las intervenciones principales iban dirigidas hacia la mejora en la gestión y organización asistencial cuando había cambios en el sistema organizacional del servicio, en los aspectos antes reseñados. La realización de terapia grupal, la realización de asesoría multidisciplinar en pacientes geriátricos, la acupuntura sobre pacientes hiperfrecuentadores y la gestión de casos. Destacar que la hiperfrecuentación es un problema biopsicosocial complejo que está influido por características personales y otros factores psicosociales y organizativos asociados a la misma. Las intervenciones más efectivas, ya se han comentado, han sido la mejora en la gestión de la demanda y organización asistencial, la asesoría a pacientes geriátricos llevada a cabo por un equipo multidisciplinar y la gestión de casos. No obstante, la heterogeneidad dificultó la comparación de resultados. Los trabajos consultados destacan la importancia de la participación enfermera para reducir la hiperfrecuentación y la utilización de un abordaje holístico que profundice en los aspectos psicosociales relacionados con la misma. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues nada, imposible cumplir más el tiempo. Qué manera de ahorrar ahí la economía del lenguaje. Bueno, a continuación vamos a seguir el programa. Con nosotros está Núria Domenech. Ella es diplomada en enfermería y licenciada en sociología. Realizó un programa de doctorado en salud pública y, bueno, pues tras varios años de experiencia fue a parar al ámbito de la oncología y realizó un máster en enfermería oncológica. Actualmente está realizando el doctorado en cuidados paliativos y, bueno, es miembro del Research Working Group of European Oncology Society y, bueno, con nosotros estará presentándonos la comunicación Educando en Higiene, la mirada desde una revista de divulgación sanitaria en 1935, una mirada histórica. Gracias. Buenas tardes. Vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a situar en la Segunda República Española, en una época en que tenemos una alta tasa de mortalidad infantil y juvenil, una alta tasa de morbilidad en enfermedades infecciosas, sobre todo relacionadas con enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis, y una época en que nos encontramos con ciudades poco higiénicas y viviendas poco salubres. Pero dentro de esta época también nos encontramos en un proyecto regeneracionista, en unas personas que creían que la higiene era muy importante para prevenir las enfermedades, que vieron que la enfermedad era algo social, y en una época en que aparecen secretarías técnicas, se crea el Ministerio de Sanidad,
Se crean hospitales provinciales, hospitales de beneficencia. Aparece un campo muy importante que es la atención domiciliaria y aparece en aquella época lo que ahora entendemos o que se denominaba enfermera visitadora. En todo esto, la clase médica se convierte en esa clase muy involucrada en lo político y en lo social y que se convierte en la mediadora a través de la educación para que llegue a la población y pueda mejorar su salud. Muy importante también era el papel de la mujer como educadora, tanto en el ambiente del hogar como en otros ambientes. En esta necesidad de educar van a utilizar varios medios. Se utilizaba la radio, conferencias, publicidad, el cartelismo en Cataluña fue muy importante y también la divulgación de revistas de higiene y de salud pública. Dentro de estas revistas está la revista Estudio de mi estudio, la revista Egía, también denominada Revista de Higiene y Divulgación Sanitaria, que se publicó en Barcelona desde enero de 1935 hasta mayo-junio de 1938. El objetivo era describir y analizar la información recibida en esta revista y el objetivo secundario era un poco comparar qué temas eran prioritarios en esta época y qué temas son prioritarios en nuestra época, tomando como modelo o como ejemplo los planes de salud de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. La búsqueda bibliográfica en las bases de datos más importantes y se localizaron los planes de salud de las comunidades anteriormente mencionadas. En cuanto a las variables, comentaros que se tuvo que introducir un pequeño abstract porque a veces el título del artículo había que leerlo para saber en qué tema íbamos a clasificarlo, para seguir una metodología, y se procedió al análisis documental. Con todo esto, vemos que la revista se publica en 4 tomos naturales, cada uno de ellos corresponde al año. Empieza con una periodicidad de 12 meses, 12 números, pero en 1936 ya aparece algún número doble, que fue la pauta continuada en el 37 y en el 38. El precio varía de 0,50 céntimos a 1,5. Importante recalcar que se podía suscribir tanto del resto de España como desde el extranjero. Y luego el idioma, el 74% de los artículos están escritos en catalán. La revista tenía unas secciones fijas que correspondía a un representante o responsable de esa sección y que normalmente pertenecía al consejo editorial. Y también era frecuente que fuera el que escribiera más artículos de esa sección. A partir de estas secciones se vieron 25 temáticas diferentes y se tuvieron que introducir unas palabras clave para seguir una metodología, de forma tal que si el artículo hablaba de menopausia, de menstruación, de embarazo, de parto, pues entraba dentro del tema higiene de la dona. Con todo esto, podemos observar que los temas más importantes son todo lo relacionado con la infancia. En el segundo caso tendríamos la nutrición, enfermedades infecciosas y todo lo relacionado con la microbiología, y en el último cultura física o ejercicio físico. Veréis que hay un segundo bloque de divulgación científica y cultural, pero no nos interesa para este estudio. En principio, el número de autores, habían pocos autores que escribían muchos artículos, esto fue declinando a lo largo de los años, habían muchos autores que escribían un solo artículo. Si revisamos los temas tratados en los planes de salud de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, estos son todos estructurados en 6 bloques, lo veremos más adelante en la discusión y conclusiones. Bueno, podemos observar que la revista tiene concordancia con ese proyecto regeneracionista, que lo que quiere es disminuir la mortalidad, sobre todo infantil y juvenil, y da muchísima importancia a la alimentación y el ejercicio físico. Tándem de la revista dirigida a mujeres, básicamente. Me hubiera gustado incluir más imágenes, no ha podido ser, pero vemos que es una mujer representada, una clase social, desde luego tenía que saber leer y escribir, pero las imágenes son realmente curiosas. Los temas tratados, casi todos los temas que están incluidos en nuestros planes de salud están incluidos en todos los artículos de la revista.
¿Qué no está incluido? Pues el SIDA y las infecciones nosocomiales, lógicamente, y tampoco hablan de cuidados paliativos, envejecimiento y dependencias. Nos tenemos que situar en el contexto sociosanitario, donde las personas dependientes básicamente se cuidaban en el hogar y la gente se moría en el hogar. Con todo esto, si especificamos un poco más en alimentación y nutrición, vemos que todos los temas tratados son muy actuales. Hablan de delgadez, de trastornos alimenticios, de obesidad, de cómo cuidar una dieta y unido al ejercicio, de tal forma que tienen una sección específica que habla de nutrición y ejercicio. Estos son algunos ejemplos. En cuanto al ejercicio, es tan actual que, por ejemplo, si vemos estas diapositivas, el ejercicio de la derecha es un dibujo de la revista, el ejercicio de la izquierda está sacado de un libro de Pilates del año pasado. Tenemos más ejercicios. Y tenemos menús, recogido un menú del 2010 y un menú de 1935, que la diferencia son casi idénticos. De hecho, el del 2010 es el de la izquierda y el de 1935 es el de la derecha. ¿Qué conclusiones sacamos? Pues que todos los temas tratados en 1935, tabaco, alcohol, alimentación, seguridad alimentaria, hablaban de vacunación, de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, de salud materno-infantil. Todos los temas son casi 90 y tantos % semejantes con nuestros temas actuales de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Tal vez la forma de divulgar sea diferente, ahora son 2.0, son TICs, pero en base la temática es la misma que la de 1935. Muchas gracias. Muy bien. Pues, Inmaculada, ¿me oyes bien? Vamos a empezar. ¿Sí? Sí, perfectamente. Bueno, solo me ha supuesto un paseo, o sea que vamos bien. Bueno, con nosotros, desde su puesto de trabajo, os tengo que decir, porque va a estar sin la vídeo, pero está en su consulta, está la enfermera Inmaculada Gil Ruiz. Ella, bueno, es graduada y diplomada por la Universidad de Granada, es experta universitaria en estudios de género, es máster universitario en dependencia, igualdad, en autonomía personal, es máster universitario en investigación, innovación en salud, cuidados y calidad de vida, y además este año ha sido agraciada con el Premio Nacional de Investigación José López Barneo. Y bueno, va a estar con nosotros presentándonos la comunicación Mujeres Inmigrantes y acceso a la analgesia epidural en el momento del parto, una realidad tangible. Inmaculada, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen todos bien. Yo escucho un poco vibrado. Te escuchamos bien. Vale. En primer lugar, querría agradecer a la organización la posibilidad que me da, como otro año, en participar este año de forma, por esta ventanita, que es el Skype. Otro año he participado de manera presencial y agradezco mucho el haberme dado esta posibilidad. El trabajo que voy a exponer es el de mujeres inmigrantes y acceso a la analgesia epidural en el momento del parto, una realidad tangible. En la diapositiva número 2 podemos ver el esquema de presentación en el que me voy a apoyar, comenzando por la introducción, siguiendo por los objetivos del trabajo, la metodología utilizada, los resultados y las conclusiones encontradas. En la diapositiva número 3 comienzo con la introducción, enmarcando nuestro trabajo dentro del segundo plan de calidad
para la sanidad pública en la gestión por procesos asistenciales, que se perfila como una apuesta firme por colocar al ciudadano en el centro del sistema. En concreto, nos hemos centrado en el proceso asistencial integrado del embarazo, parto y puerperio establecido en la sanidad pública andaluza, que tiene en cuenta las expectativas y demandas de las gestantes y pretende garantizar una asistencia de calidad con equidad para toda la población. Uno de los objetivos que se plantean es posibilitar a la gestante de anestesia durante el parto, permitiendo que transcurra casi sin dolor y favoreciendo la participación activa de la madre en el nacimiento de su hijo. La educación maternal constituye una actividad que favorece la promoción de la salud, las relaciones interculturales y la integración social de las mujeres inmigrantes. A través del programa de educación maternal, las gestantes son informadas de los diferentes recursos a los que pueden acceder para hacer de su parto experiencia única y gratificante, como es, entre otros, la posibilidad de acceder a la anestesia epidural. La importancia de esta actividad se pone de manifiesto en la mejora de los indicadores perinatales, como una disminución de las cifras de morbimortalidad materno-infantil e intervenciones obstétricas durante el parto. Según la revisión bibliográfica en la que hemos realizado, la asistencia a estas sesiones, en el caso de mujeres inmigrantes, es anecdótica, aunque depende mucho de la estrategia de captación que se lleven a cabo en los diferentes centros de salud y hospitales, pues información adecuada, presencia de mediadores culturales en las sesiones, etc. Hoy en día, como profesionales sanitarios, debemos ser conscientes que el incremento de mujeres inmigrantes que demandan asistencia para el control del embarazo y parto en nuestra sociedad actual hacen que el trabajo cotidiano profesional en las áreas de obstetricia y, por supuesto, también en urgencia, se desenvuelvan en un entorno multicultural. Por todo ello, nos parece fundamental investigar la prevalencia de mujeres inmigrantes que dan a luz en nuestro hospital y que participan en el programa de educación maternal, y establecer si existe relación entre la participación de la gestante y el acceso a la anestesia epidural como la medida más eficaz en el alivio del dolor. En la diapositiva 4 podemos constar los objetivos de nuestro trabajo de investigación. En primer lugar, como objetivo sería conocer si las mujeres que dan a luz en el Hospital de Linares, que son inmigrantes, presentan una mayor negación al tratamiento del dolor con anestesia epidural. Como segundo objetivo nos planteamos en nuestro trabajo mostrar si el haber participado en el programa de educación maternal está asociado a una mayor elección del tratamiento a la anestesia epidural en el momento del parto. Utilizamos como metodología, y así lo hacemos constar en la diapositiva 5, que es un estudio de tipo transversal o de prevalencia de mujeres de nacionalidad diferente a la española que dieron lugar en nuestro hospital en el año 2012 y que así se hizo constar en la historia clínica del paciente. Por lo tanto, se excluyeron del estudio aquellas mujeres en las que su historia clínica no aparecía el país de procedencia y aquellas en las que el trabajo de parto no evolucionó en un parto vaginal, fueron cesáreas. También se excluyeron del estudio aquellas mujeres que acuden a la sala de parto de forma urgente por presentar la fase de expulsión muy evolucionada y aquellas otras que presentan incompatibilidad con la administración de la anestesia epidural. La muestra la compusieron 66 mujeres gestantes e inmigrantes. El muestreo se hizo por conveniencia. La fuente donde recogimos los datos fue de la historia clínica de la puérpera, la cartilla de la embarazada, la información dada por las propias mujeres y los datos aportados de atención primaria sobre educación maternal. Y utilizamos como instrumento para la recogida de datos una tabla Excel. Para el análisis estadístico de los datos nos apoyamos en el programa informático SPSS, la versión 15. En la diapositiva 6 dejamos constar cuál fue la variable dependiente utilizada. Fue el tratamiento del dolor con anestesia epidural. Como variables independientes utilizamos
la zona geográfica a la que pertenecen estas mujeres y la participación en el programa de educación maternal. Es cierto que hemos controlado otras variables, tanto cuantitativas como cualitativas, y así lo hacemos constar en el desarrollo del trabajo, y que lo hemos utilizado para poder controlar el sesgo de confusión. En la diapositiva 7 dejamos reflejados los resultados y podemos ver un gráfico de quesito en donde se hace constar que del 66 mujeres que formaron parte del estudio, 34,8 son procedentes de países del Magreb, casi 32 son de la Unión Europea, alrededor de un 15% de América, del 6,1% de Pakistán, de 7,6% de China, el 1,5% de África Occidental y el 3% de Rusia. En la siguiente diapositiva, en la número 8, vamos a ver el análisis descriptivo de los datos, en el que para la variable cualitativa, elección de anestesia epidural, el 53% de las mujeres inmigrantes no han elegido la anestesia epidural. Y para la variable cualitativa, asistencia al programa de educación maternal, el 87,9% de las mujeres inmigrantes que han dado a luz en nuestro hospital no han asistido a este programa. Para la variable cuantitativa, edad, en el análisis descriptivo, podemos ver la media más menos la desviación típica, que fue de 26,89 más menos 5,08, y el número de partos fue de media 0,97%. En la diapositiva número 9 podemos ver el análisis diferencial de nuestro trabajo. De tal manera, el 53% de las mujeres inmigrantes que daban a luz en nuestro hospital de Linares rechazaron la anestesia epidural en el momento del parto, encontrando diferencias significativas con un H cuadrado de 13,66 para una P menor de 0,05. Por lo tanto, como hay asociación estadística, calculamos el coeficiente de Phi y V de Kramer y obtuvimos un valor de 0,45 para una P menor de 0,05, interpretando así que la fuerza de la asociación es moderada entre ambas variables. En la diapositiva 10 podemos ver también el análisis inferencial de otra variable que fue la participación en el programa de educación maternal. El 87,9% de las gestantes de la muestra no participaron en el programa de educación maternal, encontrando diferencias significativas entre las que no participaron y las que rechazaron la anestesia epidural en el momento del parto, con un H cuadrado, como veis, del 4,94 para una P menor de 0,05. De tal manera que, como había asociación estadística, calculamos el tamaño del efecto con una O-ratio de 8,5 y, por lo tanto, con un intervalo de confianza de 0,96 a 75,23, lo que pudimos concluir que existe mayor probabilidad de elegir anestesia epidural entre las mujeres que han asistido a la educación maternal frente a las que no han asistido. En la diapositiva 11 concluimos nuestro trabajo con que en el estudio llegamos a la conclusión de que el 53% de las mujeres inmigrantes que dan a luz en el Hospital San Agustín de Linares rechazaron la anestesia epidural en el momento del parto, encontrando diferencias significativas. En lo que se refiere a la participación de las mujeres en el programa de educación maternal, en el estudio concluimos que prácticamente las mujeres inmigradas no participan en estos programas. En nuestra investigación también encontramos que existe mayor probabilidad de elegir anestesia epidural entre las mujeres que han asistido al programa de educación maternal frente a las que no han asistido. Por este motivo es preciso diseñar estrategias y programas de educación sanitaria de promoción de la salud que estén adaptados y sean sensibles a la diversidad de los contextos socioculturales y económicos. Esto implica tanto a las mujeres como a sus parejas y a las comunidades de referencia. De esta manera se podría conseguir un aumento en la adhesión al programa de educación maternal por parte de las gestantes procedentes de otras culturas diferentes a la nuestra
y, por ende, una mejora en la accesibilidad a los recursos en materia de salud de las embarazadas. Sería interesante seguir trabajando en esta línea de interculturalidad que dé una respuesta más adaptada, sensible, a una población cada vez más heterogénea y que garantiza una asistencia de calidad con equidad para todos. Bueno, hasta aquí he finalizado muy resumido el trabajo que realizamos. Es difícil contar sobre todo metodología cuantitativa porque se habla pues de asociaciones estadísticas o ratios, pero bueno, espero que les haya gustado el trabajo como a nosotros poderlo realizar y llevarlo a cabo y poderlo compartir con todos ustedes. Gracias por permitirme este ratito. Gracias, Inmaculada. Muy bien. A continuación, espera que te lo preparan. Está con nosotros la enfermera Ana Palmar Santos. Ella es profesora contratada doctora en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, nos presentará la comunicación titulada La coordinación sociosanitaria como necesidad en la perspectiva de los profesionales de enfermería. Buenas tardes a todos. Gracias a la organización por permitir traer nuestros trabajos y poderlos compartir con todos vosotros, que siempre es un lujo y un privilegio. Y agradeceros a los que estáis aquí pues que podamos compartir también este momento. Traemos una parte de un trabajo que se ha desarrollado durante este año en el que hemos trabajado sobre la coordinación sociosanitaria en el contexto de la atención primaria principalmente de la Comunidad de Madrid entre los profesionales de enfermería. En primer lugar, bueno, pues plantear claramente la necesidad de esta investigación en el que, bueno, claramente, como ya también hemos visto en los vídeos que hemos estado pudiendo ver durante toda la mañana de los que han sido preseleccionados para el premio, las enfermedades crónicas, bueno, pues es el problema que ahora mismo aqueja a todos los sistemas sanitarios, principalmente, claro, de los países desarrollados. Y bueno, pues tenemos que la mortalidad pues oscila entre el 60 y el 70% en relación con estas patologías. Entonces, bueno, es un problema realmente prevalente y que aqueja a nuestros sistemas de manera llamativa. El aumento de la esperanza de vida también hace que, bueno, pues que estas cronicidades vayan evolucionando y vayan incorporando indicadores de fragilidad y vulnerabilidad que convierten en realmente complejo el manejo de estos pacientes pues que evolucionan en su cronicidad. Esto, bueno, pues claramente hace que la coordinación entre niveles y entre ámbitos diferentes asistenciales sea una necesidad prioritaria para poder atender la demanda creciente de las necesidades que se incorporan en estos pacientes. Bueno, pues y de ahí también derivar que el profesional de enfermería está en un lugar clave. Quizá también, bueno, me llamaba mucho la atención porque también aparecía muy claro en los vídeos ese lugar flexible de adaptabilidad que claramente forma parte de nuestro rol profesional y que, bueno, pues que es un lugar y son unas competencias claves pues para el manejo y para estar en un lugar de liderazgo en la coordinación del manejo de estos pacientes crónicos complejos. La coordinación entendemos que se basa en atravesar barreras profesionales y organizativas para aumentar el entendimiento entre roles y culturas de todos los profesionales y proveer así el trabajo colaborativo. Desde esta perspectiva de definir así la colaboración, entendíamos que era necesario justificar o plantear un trabajo que nos llevara a desarrollar estrategias de fortalecimiento de esa continuidad asistencial que muchas veces, o en la mayoría de los casos, desgraciadamente, se nos presenta como fragmentaria, que no ofrece una atención integral al usuario y que está necesitada de una planificación individualizada, con estrategias multidisciplinares y que además parta de marcos conceptuales que ya se vienen planteando y desarrollando a nivel nacional e internacional, de estratificaciones profesionales desde el punto de vista de las necesidades de la población. Desde ahí planteamos esta investigación que lo que pretendía era
conocer la experiencia de los profesionales de enfermería en relación a esta coordinación sociosanitaria que se establece en el contexto, en este caso, como he dicho, de la Comunidad Autónoma de Madrid en relación a la gestión del paciente crónico complejo. Nos interesaba mucho esa percepción, esa vivencia, pues de vivencia, de dificultad, de facilitadores, ¿no?, que todos los profesionales encuentran en este trabajo de coordinación o en esta expectativa de coordinación en el manejo de estos pacientes. La metodología, bueno, se trataba de un estudio descriptivo, claramente nos pareció coherente que la metodología debía ser una metodología cualitativa y nuestro marco de referencia, nuestro paradigma de referencia, decidimos que debía ser el constructivismo, con los textos principalmente de referencia de Berger y Luckmann, en el que a nosotros nos interesaba ver cómo los actores construyen y reconstruyen esa realidad social la que viven a partir de las relaciones sociales. Esa intersubjetividad que subyace en las relaciones sociales que mantenemos y que nos permiten descubrir qué es lo que pasa, ¿no?, y cuál es la construcción de esa realidad final. Desde ahí establecimos una metodología en la que hicimos entrevistas semiestructuradas, principalmente a profesionales directamente relacionados con el manejo de estos pacientes desde puestos claves, generalmente relacionados con la gestión, o porque tenían algún tipo de peculiaridad, por ejemplo, bueno, pues concretamente trabajaban mayoritariamente en domicilio, mayoritariamente con enfermos crónicos. Entonces decidimos que específicamente era necesario que se les entrevistara. Posteriormente, después de un replanteamiento del muestreo, decidimos concluir la recogida de datos con un grupo de discusión que abarcara un poco todos los profesionales de a pie que de manera sistemática atienden a los pacientes crónicos en consultas en la atención primaria. Y entonces realizamos un grupo de discusión en la que los criterios un poco de selección estarán relacionados con años de experiencia, diferentes ubicaciones, ya que la Comunidad de Madrid es una comunidad diversa, con realidades diversas, y nos parecía importante recoger pues enfermeros que trabajaran en zona rural, zona urbana, norte, sur, centro, que manejan realmente condiciones sociodemográficas diferenciales y que podían permitir darnos esa riqueza de discurso que intentábamos buscar para comprender esta realidad del trabajo. El análisis de datos finalmente nos ofreció tres categorías finales. La primera de ellas, que podríamos titular como la coordinación como necesidad, en la que los profesionales nos transmitían que, en primer lugar, el manejo del paciente crónico complejo es el desafío, es el gran desafío, es el gran título para todas las administraciones, tanto sanitarias como sociosanitarias, ahora mismo en el contexto actual de las administraciones. Los cambios sociodemográficos que se están produciendo y que facilitan, o sea, en los que se incorpora esta realidad y, bueno, y en parte agravan también el problema, y además la crisis económica, están planteando realmente, nos están poniendo en la tesitura de plantear si realmente es sostenible el sistema con los nuevos problemas de salud más los cambios que se están llevando a cabo. Por tanto, se plantea como la herramienta fundamental la coordinación como una de las herramientas claves para intentar hacer sostenibles estos sistemas, ¿no? Y los profesionales así nos los reconocían. Esta coordinación nos permite tanto optimizar los recursos como avanzar hacia un trabajo mucho más eficaz con este tipo de pacientes. En este contexto, también los profesionales reclaman un paso claro desde los posicionamientos más teóricos hacia implementaciones prácticas que realmente se vea que funcionen. Ellos perciben como que realmente lo que viene de la Administración son propuestas, algún pilotaje, pero nada realmente real que se sustente, que se prolongue en el tiempo y que les permita incorporar estrategias que les valgan para aumentar la eficacia y trabajar en este contexto de coordinación y en este contexto de efectividad y de eficacia. Aunado quizá a esa barrera institucional que les viene quizá de arriba, también refieren que, bueno, que también hay algunos problemas internos que tienen que ver con corporativismos o con trabajos individualizados o individuales que también obstaculizan de alguna manera el que se vayan incorporando e implementando estrategias más coordinadas, colaborativas y de equipo. Y os leo un pequeño verbatim para ilustrar esta cuestión. Y todos tenemos que saber hasta dónde tenemos que llegar y hasta lo que tengo que compartir. Yo creo que el problema es que todos somos muy corporativistas, los médicos de los médicos y los enfermeros de los enfermeros.
Si funcionáramos como deberíamos funcionar, habría que hacer sesiones conjuntas, todos los que intervenimos, y ver qué haríamos con cada paciente. Habría que plantear el futuro, es decir, planificar una hoja de ruta asistencial. Obviamente, estamos mejorando su asistencia por un lado y por otro los costes, que es de lo que se trata. O sea, los profesionales claramente tienen claro cuál debe ser la estrategia, pero luego encuentran muchas dificultades a la hora de implementarlas. La segunda categoría que determinamos fue el riesgo sociosanitario relacionado principalmente pues, con esta falta de coordinación, en la que estarían un poco, esta categoría se articularía en torno a esas nuevas estructuras sociales que principalmente pivotan en torno a ese nuevo modelo familiar en el que la atención a las nuevas demandas está claramente disminuida. Ha disminuido nuestra red de apoyo, cada vez todos los miembros de la familia se incorporan más al ámbito laboral y bueno, las personas que van aumentando su grado de dependencia en los hogares tienen muchas dificultades en encontrar ese lugar del cuidado, de apoyo o de sostén que antes era algo común y que ahora mismo tiene que sostener normalmente el sistema sanitario. Se produce, por tanto, un problema importante de gestión en el crónico complejo desde aquí. Los cambios, por otro lado, los profesionales claramente ven que todo esto viene agravado por los problemas estructurales, en Madrid claramente con mucha preocupación al respecto, con las nuevas políticas de sostenibilidad de los sistemas que vienen a agravar el necesario equilibrio que consiste en los recursos que se ofrecen desde la Administración con las necesidades que se van creando de estos pacientes para promocionar o promover una atención integral del crónico complejo. Esta necesidad la necesidad también de nuevas estrategias individualizadas, esto lo dicen muy bien los enfermeros y enfermeras a los que accedimos, en los que dicen que, bueno, pues que ante esta situación de crisis, ante esta problemática y ante muchas veces la falta de coordinación, pues bueno, al final lo que se hace un poco es sobrevivir y se implementan estrategias de todo tipo y ahora mismo pues los profesionales terminan por recurrir absolutamente a todos los recursos posibles de la zona, como son ONGs, asociaciones, parroquias, cualquier tipo de recurso que pueda ayudarles a sostener este tipo de... Vale, ahora mismo ya. Este tipo de problemática, ¿no? Y plantear cambios necesarios, como son la creación de estructuras estables, esto lo dicen continuamente, evitar actitudes individualistas, como ya también he comentado, y una gestión, y ellos defienden que una gestión centralizada en el liderazgo de enfermería, porque entienden que ellos se consideran y se entienden como ese personal y profesional clave que debe estar un poco pivotando toda esta situación en la coordinación. Desde ahí, la última, que viene directamente relacionada, y es que ellos entienden cuál es su lugar prioritario y primordial en esta gestión del crónico complejo, pero para ello también sienten y piensan y saben que es necesario adquirir una serie de competencias necesarias para desarrollar este trabajo, que implica tener un conocimiento experto del seguimiento de esos pacientes, unas habilidades de gestión, unas capacitaciones en manejo de grupos, en manejo de conflictos que no siempre reciben y que se enfrentan muchas veces con una motivación propia a situaciones que les superan o que no son capaces de resolver, lo que lleva pues desmotivación, a que abandonan, a que bueno pues al final entienden que ese lugar debe ser ocupado por personas capacitadas y que deben también recibir esa respuesta de formación por parte de sus responsables. Ya está. Bueno, simplemente ya concluir con que claramente es necesario mejorar la gestión de los pacientes, es una prioridad, y también señalar que determinan como importante la evaluación de intervenciones eficaces que permitan seguir mejorando e implementar estrategias realmente que funcionen. Y de esta manera promocionar o que exista en los sistemas una coordinación sociosanitaria que garantice la calidad de vida, que disminuya las estancias hospitalarias, que mejore la sostenibilidad de los sistemas. Y en todo esto, los profesionales de enfermería son los que favorecerían el desarrollo de una manera eficaz y eficiente de este contexto de la coordinación del paciente crónico complejo como esa persona clave en el liderazgo de la coordinación. Muchas gracias y perdonad por el paso del tiempo. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Vamos a pasar. Bueno, con nosotros
nosotros está la doctora Sagrario Chacón Garcés. Ella es enfermera de adultos en atención primaria en la Xarxa Sanitaria y Social de Santa Tecla de Tarragona y es profesora asociada de la UR de Tarragona también. Va a presentarnos la comunicación titulada Incremento de los registros de enfermería en primaria sobre el adulto joven tras aplicar un programa de captación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al comité organizador por haberme dado la oportunidad de exponer este trabajo, a todos vosotros por la asistencia. Y antes que nada quería pedir disculpas por la calidad de las diapositivas, porque he tenido que comprimir muchísimo las imágenes. Veréis que tengo muchas imágenes y entonces se ha perdido bastante de la calidad. Y me he quedado con ausencia de transiciones. La estructura, como casi todos los trabajos, hablaré primero de la introducción, explicaré el diseño metodológico, los resultados y las conclusiones. Bueno, ¿ya me hace caso? Vale. Recordar que el artículo 43 de la Constitución Española nos habla del derecho a la protección de la salud a través de medidas preventivas y que la Ley General de Salud Pública del 2011 hace especial alusión en 2 capítulos a la promoción de la salud y a la prevención de los problemas de salud, concretamente en todas las etapas de la vida y en actuaciones específicas sobre cribados. En concreto me preocupa el adulto joven. He definido en este trabajo el adulto joven, aquel que tiene entre 18 y 30 años, porque es cuando se producen todos los grandes cambios de la vida. Está sumergido en una dinámica vertiginosa de cambios y que le lleva a una vida acelerada con una serie de problemas de salud que pueden conllevar. La mujer, también la tenemos aquí. La mujer joven hoy en día es como una superwoman, abarca la familia, los hijos, el trabajo, el hogar. Bueno, todo esto parece que no es así, porque en la encuesta del INE del 2013 el 90% de los adultos tienen una percepción de salud muy buena o muy buena. En mi opinión y respecto a otros estudios que se han hecho, esto no es así y realmente el adulto joven no lleva a cabo unos hábitos de vida saludables y, básicamente unos hábitos de vida saludables. Centrándome o como justificación en un estudio retrospectivo que hice en el 2011, se evidenció la ausencia de registros de enfermería del adulto joven en atención primaria. Este adulto joven de hoy en día, de 18 a 30 años, es la futura población crónica de dentro de 20 a 30 años. Según el Plan de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud del 2012, debemos hacer un cribado en edades tempranas de todos los factores de riesgo cardiovasculares incluso de la actividad física y de la alimentación. De acuerdo con la afirmación de Loria en el 2008, hombres y mujeres jóvenes deberían trabajar conjuntamente con sus médicos y enfermeras para aprender sobre sus riesgos y hacer alguna actuación para resolverlos, como puede ser una alimentación saludable y ser físicamente activos. Por lo tanto, me planteé como hipótesis en este trabajo que una intervención de captación aumenta la información de la enfermera sobre los hábitos de vida y los factores de riesgo de su población adulta joven asignada. Los objetivos planteados, el objetivo general fue valorar el incremento de los registros de enfermería sobre los factores de riesgo y hábitos de vida de los adultos jóvenes tras la aplicación de este programa de captación en primaria. Como objetivos secundarios, inicialmente valorar los registros antes de la intervención, posteriormente los mismos registros después de la intervención y finalmente contrastar la información antes-después. Explicar que la metodología se ha llevado a cabo íntegramente en el área básica de Calafell, que tiene 23.000 habitantes, y concretamente en el consultorio médico de Segur de Calafell, que tiene 13.000 habitantes. Calafell es un pueblo de Tarragona, que es un pueblo costero. Se trata de un estudio cuasi experimental, antes-después. Se definió la población como los adultos jóvenes, recuerdo, entre 18 y 30 años, asignados a un único cupo de enfermería, que era el que llevaba yo en ese momento. Eran 524 adultos jóvenes. La muestra que se tomó fueron
los adultos jóvenes que llegaron a asistir a la visita para historia. La visita para historia era la que hacíamos cuando ya habían acudido a la captación. Fueron 131 adultos jóvenes. Se utilizó como grupo control no comparable los adultos jóvenes que, habiendo sido llamados y intentar ser captados, no acudieron a la visita para historia. Este es un algoritmo que se ve con mala calidad de todo el proceso del programa de captación, y como vemos en la visita para historia se hizo una toma de constantes, se hicieron las medidas antropométricas y una entrevista de la cual de todos estos salieron las variables que ahora voy a citar. Por un lado, las variables sociales, por otro lado, los factores de riesgo. Todos ellos se fueron se fueron registrando en las diferentes pestañas del programa informático que tenemos en el ABS. La actividad física, los hábitos de vida, el plan de actuación de enfermería, que ahora veremos lo registramos en la gestión de salud, y la captación y seguimiento del inmigrante. Estas son las pestañas que teníamos. Aquí registramos los factores de riesgo, la presión arterial, el índice de masa corporal, la glucemia capilar, era una de las variables. Del plan de actividad física, Sport y Salud, registrábamos el tipo de actividad física que hacía laboralmente en el periodo de en la actividad libre, la frecuencia, el estado de cambio y el tipo de consejo que dábamos. En cuanto a los hábitos de vida, en la pestaña de gestión de salud valorábamos si hacía la persona o no una dieta equilibrada, si tenía un consumo de riesgo de alcohol, un consumo de drogas, relaciones de riesgo sin protección, si estaba en el paro o estudiaba, si tenía estrés, alteración de sueño o presentaba estreñimiento. También registrábamos qué tipo de actuación hacíamos, si asesoramiento o recomendábamos revisión cada 2 años, si todo estaba bien, si citábamos para seguimiento en menos de 3 meses, si había algún factor de riesgo, si derivamos al médico y el motivo de la derivación. Y hacíamos un registro también del plan del inmigrante. La valoración fue registro, no registro. Se hizo todo el análisis a través del programa mediante la recogida de datos del programa de GoWinAP, que tenemos en la Xarxa Sanitaria y Social Santa Tecla, se pasaron al Excel y se hizo con el programa, con el paquete estadístico SAS, con un intervalo con un margen de error del 5%, se llevó a cabo por el Servicio Estadística de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por un lado se extrajeron tablas de frecuencias y por otro lado se compararon las variables según la asistencia al programa de captación. Como resultados obtuvimos que vinieron más mujeres que hombres, cosa que era diferente en cuanto a la población inicial. Vemos en esta gráfica curiosa que la línea blanca es la información previa que teníamos sobre los participantes, es decir, los que vinieron al programa de captación teníamos más información previa que los que no vinieron. Y esto nos chocó, y es posible que fuera debido a que el médico también registraba los factores de riesgo, algunos de los factores de riesgo de estas personas. Esta gráfica me hubiera gustado ponerla en 2 partes, porque la línea roja son los datos que teníamos previos de los usuarios que vinieron al programa de captación. Y las columnas que están en rosa son los datos posteriores que conseguimos. Y arriba están los incrementos de los datos, que oscilan entre un 19% y un 26%. O sea, en cuanto a los registros sobre otros factores que no eran factores de riesgo cardiovasculares, como era la glucemia, la obesidad, el consumo de riesgo de alcohol, de drogas, el paro, etcétera, antes, en un principio, no teníamos ningún registro, 0% de registros. Y después de la captación se obtuvo el 100% de los registros, que es un incremento de un 25% total de la población. Como discusión, decir que el programa de captación del adulto joven consiguió una tasa de captación del 25%, que nos ha parecido buena, favorable, comparándolo con otro autor, por ejemplo, que fue Prat González en 2011, que hizo una estrategia para aumentar la participación en el PAPS con una población de entre 25 y 40 años, con 2 llamadas telefónicas y una carta personalizada. Obtuvo una tasa de captación de un 21,1%.
contrastar que la evaluación del riesgo cardiovascular española en el 2004, no he encontrado datos posteriores, dice que el 50% de los adultos, desde los 16 años hasta los 90, 100, el 50% de los adultos presentan uno o más factores de riesgo cardiovasculares, y nosotros en el programa de captación del adulto joven en el 2011 encontramos que el 43,5% de los adultos jóvenes presentaban algún factor de riesgo cardiovascular. De este grupo, de este 43%, el 45% presentaban 2 o más factores de riesgo cardiovascular. Y, como dato curioso, más del 57% de los adultos jóvenes presentaban 2 o más hábitos no saludables. De acuerdo con Cabrera et al., la estrategia de intervención sobre el estilo de vida puede contribuir a los cambios positivos observados. Como futuras líneas de investigación me he planteado aplicar el programa en toda la primaria, seguir a los usuarios y analizar el riesgo cardiovascular de la morbilidad dentro de 2 a 4 décadas. Y para acabar, concluir que los registros de enfermería aumentaron significativamente las historias clínicas de los jóvenes que acudieron al programa y reflexionar sobre la importancia de la implicación de los profesionales de enfermería en atención primaria. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, vamos con la última comunicación de la mesa. Con nosotros está Fernando Amaral. Él es profesor, coordinador de la Escuela de Enfermería de Coimbra, en Portugal, y va a presentarnos la comunicación titulada Entornos de práctica y experiencia clínica. ¿Están relacionados con la atención individualizada? Bueno, gracias a todos. Voy a intentar de hablar en españolés, que es una mezcla entre portugués y español. Espero que entiendan. Bueno, esto que os voy a presentar es una pequeña parte de un gran proyecto que intenta de establecer una ligación, una conexión entre los cuidados de enfermería y los resultados medidos en los pacientes, que es lo mismo que decir que es de medir la efectividad de los cuidados de enfermería. Bueno, cuando no hay dinero, cuando estamos en crisis económicas o financieras, lo que pasa es que los gestores de los hospitales, de los gestores de enfermería, intentan de cortar. Entonces, la primera cosa que cortan son los recursos humanos. Y son los recursos humanos muy centrados en la enfermería. Porque muchos de ellos no saben lo que van a obtener como resultado de la práctica de enfermería. Entonces hay que darle visibilidad, hay que intentar de probar lo valor de enfermería. Bueno, este gran proyecto tiene como objetivo exactamente establecer esta ligación entre la atención a enfermería y los resultados. Aquí voy a presentar apenas una pequeña porción de ese proyecto. Y el objetivo es ahora de identificar la relación entre los entornos de práctica y la experiencia clínica de los enfermeros y la percepción de la atención individualizada de los pacientes en 4 hospitales de Portugal. Bueno, aquí tenemos 3 grandes conceptos. El primer es el concepto de ambiente de práctica o de entorno de práctica, que se establece con un ambiente favorable o no favorable a la práctica de enfermería. Los americanos le llaman magnet environments. O sea, son ambientes o entornos que valorizan la práctica autónoma de enfermería, que valorizan mucho la práctica y las relaciones entre los médicos y los enfermeros, que valorizan también la tomada de decisiones para, todo que sea las decisiones hospitalarias, no apenas para los cuidados, pero también como decisiones estratégicas, decisiones de política, el envolvimiento de los enfermeros en la toma de decisiones general en la gestión de enfermería. Un otro concepto es el concepto de experiencia clínica.
o de expertise, clinical expertise. Esto es una herramienta que intenta medir la forma como los enfermeros prestan sus cuidados y un punto de vista de perito. Del mismo punto de vista de Benner, de Patricia Benner, que dice que las prácticas tienen a ver con conocimientos y conocimientos centrados en la disciplina de enfermería, pero también conocimientos centrados en la experiencia. Entonces, un perito aborda un paciente no apenas sobre aquello que ve al momento, pero también valoriza todo lo entorno. Entonces, todo el entorno que acerca el problema. Entonces, no, el gran perito, el proficiente, no es una persona, un enfermero que valoriza solamente el dolor, pero también lo que está por detrás y por delante de la dolor, si me permitéis el ejemplo. Un otro concepto es un concepto que nosotros enfermeros le gustamos mucho, que es el concepto de práctica centrada en la persona, ¿sí? Una atención individualizada. Y esto se puede, cuando nosotros lo medimos sobre la percepción de los pacientes sobre esa práctica, una práctica que valoriza los valores individuales de las personas, que valoriza las experiencias de la persona, que valoriza las preferencias individuales, es una práctica que cuando las personas ¿Cómo se dice? Bueno, la percepción, perdón. Mi portugués estaba anticipándose a español. Perdón. Cuando los pacientes perciben que los cuidados están centrados en ello, en sus experiencias, dicen que los cuidados son de calidad, porque vas a aumentar la satisfacción, porque se sienten envolvidos en los cuidados. Bueno, estos son los conceptos que están envolvidos. Los métodos, nosotros estudiamos enfermeros y pacientes. Los enfermeros fueron utilizados para intentar ver cómo se clasificaban los entornos de práctica y cómo se clasificaban la peritaje, la expertise en nursing. Los pacientes son pacientes de enfermerías de medicina y cirugía en 4 hospitales del centro de Portugal. El estudio se ha realizado en el entorno natural entre marzo y junio de 2012 y es descriptivo correlacional. Los instrumentos que utilizamos son todos de Norteamérica. El Practice Environment at Scale of the Nursing Work Index de autora Lake de 2002, que ha sido traducido por nos para portugués. Esto es un ambiente para los entornos de práctica. Otro instrumento que fue utilizado fue un Nursing Expertise Survey, que fue también traducida y validada para portugués por nosotros, y un otro instrumento que tiene 2 versiones, uno para ser utilizado por los pacientes y un otro para ser utilizado por los enfermeros. También fue traducido y validado por portugués. Lo primero, the Practice Environment and Scale, tem uma fiabilidade em português de 0,89.2, es muy alta, una fiabilidad muy alta, entonces nos da una gran validad al estudio. Tiene 5 dimensiones y las dimensiones son la participación en las políticas del hospital, los fundamentos de enfermería para la calidad de la atención, la capacidad de gestión, liderazgo y apoyo de enfermerías, bien como la adecuación de los recursos humanos y materiales y la relación entre médicos y enfermeros. Aquí el cut point, el punto de corte es 2,5. Y todos los
servicios que tienen más que 2,5 son considerados entornos favorables, abajo entornos menos favorables. El otro instrumento, el CNES, Clinical Nursing Expertise Survey, tiene 34 ítems y 2 dimensiones: la relación entre enfermera y paciente para familia, y las evaluaciones clínicas y sus respuestas, y el papel de la enfermería en el equipo. Y ese es un instrumento que tiene una fiabilidad medida por el Cronbach-Alpha de 0,98. El tercer instrumento, Individualized Care Scale, tiene por una parte la perspectiva de los pacientes acerca de las actividades enfermeras para apoyar la atención individual, y una otra parte, una otra dimensión, que es perspectiva en la atención individual que se les prestan. Por un lado, si los pacientes entienden o percepcionan que los enfermeros tienen su individualidad en cuenta cuando hablan en la relación, y en otra parte, cuando le prestan un cuidado, si tienen esa misma individualidad en cuenta. Son 17 más 17. Este instrumento tiene una versión para pacientes y una otra versión para enfermeros. Bueno, los resultados. Tenemos 370 enfermeros, que corresponde a 63% de la población disponible, pero la altura, el tiempo del estudio es un tiempo de vacaciones, entonces es porque la muestra es más baja, apenas 63%. Sí, vale. Los pacientes, 640. Las medias de edades las podréis ver aquí. En cuanto a las estadísticas descriptivas, encontramos que los pacientes y los enfermeros tienen perspectivas diferentes sobre la individualización de la atención. Y cuanto a la expertise, a nursing expertise, los enfermeros se clasificaron a ellos como competentes y proficientes. Y los ambientes de práctica son favorables y con diferencias significativas por hospital. En la globalidad podemos decir que lo mejor ha sido los fundamentos de enfermería para la calidad de atención, que ha obtenido la mejor clasificación. En torno de la adecuación de los recursos es el peor que ha sido clasificado sobre los entornos de práctica. Cuando intentamos establecer una relación entre la expertise y la individualización de cuidados, obtenemos una fuerte relación entre la expertise de los enfermeros, entre los conocimientos y la experiencia, y una práctica individualizada, tal como ella es percepcionada por los enfermeros y por los pacientes. Ya también lo mismo cuando intentamos correlacionar los ambientes o los entornos con las mismas variables. Entonces, es decir que el ambiente de práctica, al nivel del liderazgo, de recursos, de la relación entre médicos y enfermeras, las bases de la calidad de atención, el nivel de participación de las enfermeras en las decisiones y su nivel de pericia clínica, influye en la percepción de los clientes sobre la individualización de la atención, que es cada vez más un concepto a tener en cuenta hacia la calidad de esa misma atención. Una atención centrada en la persona mejora el rendimiento y la producción de una atención más eficiente. Gracias. Gracias. Bueno, pues os pasamos a vosotros el turno. Ahora os toca en la sala el turno de preguntas. Yo
Yo sí que, porque tenía ya preparada, lógicamente, quería preguntarle a la enfermera Marta Lima, quería preguntarle sobre esa revisión bibliográfica que había realizado, sobre esas intervenciones, si eran exclusivamente enfermeras o eran multidisciplinares y la mayor o menor efectividad de ellas, ¿no? ¿Cuáles habéis identificado? Hola. Bien, las intervenciones eran multidisciplinares. No, en principio no limitamos solamente las intervenciones que fueran enfermeras, sino de diferentes disciplinas, ¿vale? En cuanto a la efectividad, pues comentar que por un lado surgió, bueno, pues la gestión de casos, que además al hilo de lo que comentaba nuestra compañera Ana, que la importancia que tiene la gestión de casos, teniendo en cuenta que sobre todo eran pacientes pluripatológicos, enfermos mentales, entonces ahí la gestión de casos es muy importante, la coordinación interdisciplinar. Y también la terapia a pacientes geriátricos, ¿vale? Pero sobre todo se hacía hincapié en la importancia de un abordaje holístico que profundizase también aspectos psicosociales, no solamente gestión administrativa, sino hacer un abordaje más holístico de la situación. Sí. No se oye. Sí, mi pregunta es para la ponente que está en el Skype, y es si investigaron si existe una diferencia significativa entre la procedencia concreta y la decisión de ponerse la epidural. Y en el caso que no investigaran esto en concreto, si bajo su experiencia se ha podido ver si la nacionalidad en concreto, una nacionalidad en concreto rechaza más o no la epidural. No sé si me ha oído. ¿Has oído, Inmaculada? Sí, perdón. ¿Has oído la pregunta que te han realizado? No, ¿me la pueden repetir, por favor? Sí. Sí, mi pregunta era si investigaron... ¿Oyes ahora? Sí, sí. Venga. Si investigaron si existe una diferencia significativa entre la procedencia y la decisión de ponerse o no la epidural, y en el caso que no se investigara esto en concreto, si bajo su experiencia han podido ver si una nacionalidad en concreto rechaza más o menos esta decisión o ponerse la epidural. Sí, ya la escucho. Bueno, nosotros nos dimos cuenta perfectamente que rechazaban la anestesia epidural y tenía relación con que no participaban en la educación maternal. Vimos que había diferencias significativas y en las revisiones bibliográficas sí es cierto que nos dimos cuenta que la nacionalidad tenía mucho que ver. Lo que pasa que ese estudio ha quedado un poco para poderlo realizar posteriormente. Sí es cierto que, sobre todo en Pakistán, ¿vale?, en los países del Magreb, era la zona que se daba esta situación. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí, más que en la Unión Europea y en América, ¿no?, que teníais esa categorización. Efectivamente. Sobre todo en la zona del Magreb, es donde se da la casualidad que no participan en el programa de educación maternal, que no se ponen la anestesia epidural, y en ambas variables están íntimamente relacionadas. ¿Alguna pregunta más de la sala? Sí, la propia mesa se va a preguntar. Mi pregunta es para Sagrario. Has explicado que había un 43% de población que tenía un factor. Me gustaría saber qué factor es el que presenta con
Ahora. No, tenían uno, pero no en concreto, no todos el mismo. ¿Vale? No todos el mismo. Había que eran hipertensos y había que eran dislipémicos mayoritariamente, pero no todos no coincidían en el mismo. Había algún... Sí, de los jóvenes sí. Yo aprovecho Bueno, también... es otro estudio. Sí. Yo aprovecho ya que estás con el micrófono activo. ¿Os habéis planteado la monitorización de la mejora? O sea, porque la mejora es espectacular. Sí. Ya sabemos también que cuando pasa el tiempo se Sí, van perdiendo de hecho porcentaje de mejora. las personas que fueron captadas, que tenían algún factor de riesgo, se derivaron al médico para solicitar análisis, porque, bueno, en los permisos que obtuvimos para hacer el estudio, pues no implicaba no incrementar el gasto. Por lo tanto, nosotras, que somos autónomas para pedir análisis, para solicitar análisis de sangre, pues no lo pudimos hacer. Entonces, la trampa fue derivarlos al médico, y entonces el médico lo solicitaba. Y todas estas personas que tenían algún factor de riesgo cardiovascular o hábitos no saludables se volvieron a citar, o a los 2 meses o a los 4 meses. Se han ido perdiendo. O sea, sí, porque es esto. Lo que pasa es que nos sorprendió gratamente que los que vinieron les pareció estupendo, lo verbalizaron y no tuvimos manera de registrarlo, que se hiciera esta iniciativa, ¿no? Porque además muchos desconocían que tuvieran una enfermera de referencia y que además las enfermeras hiciéramos toda esta educación para la salud que hacemos. Con lo cual, pues os invito a todas a que nos pongamos las pilas y podamos ir haciéndolo. Y seguimos con el mismo problema que teníamos en 1935. No es trampa, es colaboración y trabajo en equipo. Sí. Claro. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿O cerramos? Bueno, yo creo que es una mesa que ha dado una visión, ¿no? O sea, desde una visión histórica de esa promoción de la salud, ¿no? Pasando por esa mejora en la captación e intentar disminuir la hiperfrecuentación, ¿no? En nuestros servicios de salud, a través de la coordinación, ¿no? Entre los distintos niveles y de, bueno, pues la mejora, ¿no? De esa foto del clima laboral que hay en nuestros centros. Así que muchas gracias, por estar aquí. En un cuarto de hora empieza la siguiente mesa.